móvil tendrá un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Hacia el desplazarse, describe una trayectoria recta y su rapidez aumenta o disminuye uniformemente. Este movimiento rectilíneo uniformemente variado tiene las siguientes características. La primera es que la trayectoria que describe el móvil siempre será una línea recta. La aceleración del móvil es colineal con su velocidad, y aquí tenemos este caso. En la figura puedes observar que la rapidez del móvil está aumentando. Entonces decimos que está acelerando. La aceleración y la velocidad tienen el mismo sentido. Ahora puedes observar que la rapidez del móvil está disminuyendo. Entonces diremos que está desacelerando o retardando. Su aceleración tiene sentido contrario a la velocidad. Entonces podemos concluir que la aceleración de un móvil siempre es constante. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, reconocemos que la aceleración es constante cuando la velocidad del móvil experimenta cambios iguales en tiempos iguales. En la figura observas que la aceleración constante permite que cada 5 segundos la velocidad varíe en 3 metros por segundo. Entonces, el movimiento rectilíneo uniformemente variado es aquel movimiento cuya velocidad experimenta variaciones iguales en tiempos iguales. En este movimiento la aceleración permanece constante y es la variación de la velocidad delta v en cada unidad de tiempo. Entonces así tenemos las siguientes magnitudes. Tenemos v sub 0, que es la velocidad inicial o de origen, v sub f, que viene a ser la velocidad final, la d es la distancia y la t es el tiempo. Entonces aquí finalmente tenemos la aceleración. Entonces representamos la aceleración como la variación de velocidad delta v en cada unidad de tiempo. Entonces delta v sobre t. Entonces desarrollamos la variación de la velocidad, que viene a ser la velocidad final menos la velocidad inicial. Todo esto sobre el tiempo. Entonces esta se convierte en una ecuación para encontrar el valor de la aceleración. Bien, ahora vamos a tomar entonces esta ecuación de la aceleración. Bien, vamos a encontrar las ecuaciones de este movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, el tiempo que está dividiendo pasa al otro miembro a multiplicar. Entonces tenemos la aceleración multiplicada por el tiempo, que es igual a la diferencia de estas velocidades. Bien, entonces solamente nos quedamos con la velocidad final. Para eso entonces la velocidad inicial que está restando se traslada, se pasa al otro miembro con el signo positivo. Entonces la velocidad final es igual a la velocidad inicial más el producto de la aceleración por el tiempo. En forma general, cuando un móvil acelera o desacelera, la ecuación será de la siguiente manera. Bien, entonces no te olvides que cuando el móvil acelera es positivo y si desacelera es negativo. Entonces aquí tienes la primera ecuación de este movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien, recuerdas esta ecuación que utilizas para encontrar la velocidad. Este es igual a la distancia que recorre el móvil entre el tiempo. Entonces vas a utilizar esta ecuación para encontrar la segunda ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para calcular la distancia que recorre el móvil, entonces vas a multiplicar la rapidez media por el tiempo. Bien, te quedas con esta ecuación. Entonces vamos a darle un valor, que esta sea tu primera ecuación.
Vamos a dejar pendiente esta primera ecuación y recuerda que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la rapidez media equivale a la media aritmética entre la velocidad inicial y la velocidad final. Entonces es como el promedio, ¿no? La velocidad media. Entonces la velocidad final más la velocidad inicial entre 2. Entonces esta media aritmética la vas a reemplazar en la rapidez media de la primera fórmula. Entonces la velocidad final más la velocidad inicial entre 2 se debe reemplazar en esta rapidez media de la primera ecuación. Entonces al reemplazar, la distancia es igual a la media aritmética entre 2, o sea, la velocidad final más la velocidad inicial entre 2 por el tiempo. Así tenemos otra fórmula para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces se convierte en la segunda fórmula más importante de este movimiento. Ahora, con las fórmulas 1 y 2 vamos a demostrar otra fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente variado. En la segunda fórmula tenemos que la distancia es igual a la suma de la velocidad final más la velocidad inicial entre 2. Todo eso multiplicado por el tiempo. Entonces, en la primera tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Ese valor deberá ser reemplazado en lugar de la velocidad final en la segunda fórmula. Bien, entonces reemplazando tenemos que la distancia es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Todo eso se va a sumar con la velocidad inicial y todo eso se divide entre 2 y todo esto se multiplicará por el tiempo. Entonces aquí toca desarrollar algunas operaciones. Entonces lo que vamos a desarrollar es lo siguiente. Tenemos dos velocidades iniciales, entonces sumamos ambas y tenemos 2 velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo entre 2 y todo esto multiplicado por el tiempo. Ahora aplicamos la propiedad distributiva para multiplicar este tiempo que está fuera. Entonces este tiempo multiplicado por 2 veces la velocidad inicial nos da 2 veces la velocidad inicial por el tiempo, más menos la aceleración. Y recuerda que tiempo por tiempo es tiempo al cuadrado. Finalmente, hacemos el desarrollo de algunos valores. Entonces tenemos que la distancia es igual al producto de la velocidad inicial por el tiempo, más menos 1/2 la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces esta es la tercera fórmula para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esta fórmula permite encontrar la distancia. Ahora vamos a tomar la primera fórmula de este movimiento, la cual permitía encontrar el valor de la velocidad final, y este es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Entonces de esta ecuación vamos a despejar el tiempo. Tenemos que el tiempo es igual a la diferencia de la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre la aceleración. No te olvides que en el denominador va la aceleración con sus signos más y menos. Ahora vamos a utilizar la segunda fórmula de este movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora, este tiempo que se ha despejado en la ecuación o fórmula 1 lo vamos a reemplazar en el tiempo de la fórmula 2. Entonces la distancia viene a ser la velocidad final más la velocidad inicial entre 2 por la diferencia de la velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración. Ahora vamos a desarrollar. Bien, entonces desarrollando. Entonces en el numerador tenemos velocidad final más velocidad inicial por velocidad final menos velocidad inicial.
Eso es una diferencia de cuadrados, entonces será la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Mientras que en el denominador multiplicamos 2 por más menos la aceleración. Ahora, este 2a, 2 por aceleración que está dividiendo, lo vas a pasar al primer miembro, entonces pasa multiplicando, así tienes 2 por aceleración por distancia, y esto es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Finalmente, la velocidad inicial al cuadrado que está restando la vas a pasar al primer miembro. Así tendrás que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más menos 2 aceleración por distancia. Esta se convierte en la cuarta fórmula de este movimiento rectilíneo uniformemente variado, que te va a servir para calcular el valor de la velocidad final. Bien, entonces ahora vamos a anotar las 4 ecuaciones más importantes del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tienes entonces que la primera y la cuarta te sirven para encontrar el valor de la velocidad final, mientras que la segunda y la tercera la distancia. Ahora, estas fórmulas las puedes utilizar para hallar valores como la aceleración, el tiempo, la velocidad inicial. En algunos casos la velocidad inicial va a ser 0 cuando el cuerpo parte del reposo. Bien, entonces no te olvides que para la aceleración la unidad de medida es el metro por segundo al cuadrado. Bien, si te fijas bien, en la fórmula 2 se emplea siempre el signo más, así el móvil acelere o desacelere. No te olvides entonces del valor de estos signos, más y menos.